Bienvenidos a un programa más en este proyecto Estados Unidos, México, Mundo. Soy David Parra, titular de este espacio, agradeciéndole por sintonizar y también pidiéndole que si considera que valen la pena estos programas, que nos ayude a compartirlos, no solamente a darles un me gusta, sino a compartirlos para que aparezcan en su muro, Facebook o en YouTube. Estamos con el nombre de Estados Unidos, México, Mundo, Estados Unidos, abreviado EEUU. Seguimos repasando historia, 2500 años de historia mundial, seguimos repasando la historia también de México, con la idea de rescatar la esencia, de conectar el pasado con el presente, ver los procedimientos, las mentalidades de los países, de los líderes, de los gobiernos, los tipos de economía que impulsaban los resultados, etcétera, para saber cómo llegamos a donde estamos ahora y qué cambios ameritan para producir un mundo mejor, un nuevo sistema con una nueva forma de gobernar, una nueva forma de producir riqueza, distribuirla, etcétera. Ya se está llevando a cabo muchos esfuerzos en el mundo, pero estamos en el siglo XXI y empezó el año 2026 y el 25 con sucesos lamentables que a veces dan la impresión que en lugar de avanzar, retrocedemos. Así es que vale la pena que muchos entendamos, que muchos despertemos y que nos involucremos para generar este mundo utópico, un mundo de utopía, un sueño que lo han tenido muchísimas personas a lo largo del tiempo y que ahora nos toca a nosotros participar. Bueno, esto es lo que tenemos preparado para ustedes entonces. Estamos en el siglo XX, ya abarcamos la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial se da esta otra guerra llamada la Guerra Fría. Y eso estamos viendo, y hoy el título es que el muro de Berlín en Alemania, la cual se convierte en el epicentro de este conflicto de Guerra Fría, se calienta. La Guerra Fría se calienta a través del muro de Berlín, y eso va a ser lo que Diana Uribe, vuelvo a mencionarla, nos ayuda a entender todo esto. Estamos usando sus materiales, simplemente repasando lo que ella ya dijo. No es poco lo que le agregamos, bien podríamos simplemente poner sus videos, pero igual se los recomiendo que la busquen. Diana Uribe, historiadora impresionante, de Colombia. Vamos a ver qué hacemos más adelante con sus exposiciones, pero por ahora aquí entramos entonces a lo que preparamos para hoy con relación a la continuación de este repaso de la Guerra Fría. Número 4, ahora dice, muro de Berlín se calienta, la Guerra Fría. Vamos a abarcar mucho terreno, así es que vamos a ir bastante rápido. Vamos a hablar de cómo es que queremos decir o qué quiso decir Diana Uribe con eso de que se calienta la Guerra Fría a través de o por el muro de Berlín. Vamos a hablar de los acuerdos de Yalta, que son los acuerdos que se tuvieron después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Aquí hay interpretaciones distintas y eso es lo que va a generar la Guerra Fría. Vamos a hablar específicamente del muro de Berlín, también de entidades que se construyeron, que se iniciaron en la RDA, la RFA, la OTAN y el Pacto de Varsovia. Eso nos va a ocupar hoy. Muy bien, pues la idea aquí de nuevo es rescatar esencias de la historia para aprender. Se calienta la Guerra Fría por el muro de Berlín, los acuerdos de Yalta. Esto es como una especie de repaso. Explícita o implícitamente en la conferencia de Yalta se acordó, entre otras cosas, que Europa del Este le pertenecía a la Unión Soviética y Latinoamérica a Estados Unidos. También acordaron que no permitirían que se levantara Alemania. El avance frenético de la Unión Soviética posterior a la fin de la Segunda Guerra Mundial a través de Stalin en 1948 sobre la Europa oriental del Este preocupa muchísimo a la Europa occidental, pues se considera que la Unión Soviética podría tomarse todo el continente y ¿qué hacen? Le piden a Estados Unidos que permanezca en la zona para evitarlo. La Segunda Guerra Mundial había dejado a los países del eje de los aliados extremadamente debilitados. Estamos hablando de Inglaterra, de Francia, muy debilitados, no le iban a poder hacer frente a lo que se estaba dando con la Unión Soviética en los avances, que más adelante se usa el término frenético. De hecho, ahí está, avance frenético. Así es que le piden a Estados Unidos que permanezcan en la zona. En ese momento se ratifica la alianza que ya se había hecho para pelear la Segunda Guerra, pero ahora la ratifican con nuevo conflicto, vamos a decir, de la misma manera que el bloque de los aliados lo hizo para enfrentar a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y se vuelve a ratificar esa alianza. Alemania unificó un bloque de enemigos. Estamos hablando bloque de enemigos que de otra manera no hubieran podido juntarse ni para la foto, dice Diana. Y estamos hablando de Estados Unidos y Inglaterra con la Unión Soviética, ni para la foto se hubieran unido, pero porque se trataba de destruir, de pelear, de derrotar a Alemania, entonces se unieron y eso es lo que significa ahí. Y ahora, en la Guerra Fría, es alrededor de la cuestión alemana, otra vez, que se va a romper definitivamente el bloque de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Alemania sella el carácter definitivo e irreversible de la Guerra Fría. Alemania se convierte una vez más en el epicentro de todo el mundo de la posguerra y del mundo de la Guerra Fría. Alemania, en diferentes ocasiones, ha sido el eje gravitacional de la historia europea en las dos guerras mundiales y ahora en la posguerra, en la medida en que sobre ella se va a concentrar sin quererlo ni pedirlo, porque los alemanes eran los menos interesados en tropeles, se va a convertir en el centro de la Guerra Fría. Estados Unidos se queda para crear un contrapeso militar en Europa y ese contrapeso necesitará una Alemania
fuerte. Y aquí es donde entra, digamos, la problemática, porque en los acuerdos de Yalta habían acordado lo contrario, que necesitaban debilitar a Alemania, y eso fue obviamente algo de la Unión Soviética, lo que ella pidió. Y ahora acá, puesto que les conviene, entonces aquí ya no les conviene que esté débil, y les conviene, en ese contrapeso, que les conviene una Alemania fuerte, una Alemania próspera, una Alemania floreciente. No les conviene una Alemania debilitada. Al tomar esa decisión, Estados Unidos decide meterla dentro del plan Marshall. Y el plan Marshall, pues, es un programa económico para ayudar a reconstruir a todas las naciones que habían sido devastadas por la Segunda Guerra. Y entonces, al principio era no meter a Alemania para permitir que ella quedara, pues, caída, digamos. Es decir, en todos los proyectos de la destrucción total y definitiva de Alemania después de la guerra, la desnazificación. Recordemos que los acuerdos que se habían firmado en Yalta se comprometían a desmantelar las industrias alemanas, a volverla prácticamente un estado pastoril. Y no olvidemos que el interés fundamental de la Unión Soviética era hundir a Alemania. ¿Por qué? Porque los 25 millones de muertos que ellos pagaron, o sea, la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, pesaba en cada una de sus decisiones. Los soviéticos están pensando que ellos ratificaron y fueron muy explícitos en el asunto de no permitir ningún tipo de ayuda para Alemania, porque la venganza sobre Alemania era una condición importantísima para ellos en la conferencia de Yalta. El viraje de Estados Unidos, cuando decide que Alemania no sería un país ocupado, que no sería desnazificado, no cayó bien. En 1949, cuando la Guerra Fría ya está reclamando a una Alemania aliada, cuando les empieza a convenir que este lado de los norteamericanos empiezan a bajarle el tono. Empiezan a bajarle el tono a los crímenes de guerra, a diluir toda la resonancia que en 1945 era un que era un alarido mundial. Ya para 1949 no hay que hacer tanto escándalo. Poco a poco empiezan más bien a convertir a Alemania en un país aliado. Esto mismo había sucedido en el caso de Japón. Acuérdense que habían tirado las dos bombas y después decidieron levantar a Japón y convertirlo en un contrapeso contra los esfuerzos, mejor dicho, socialistas que se estaban dando ahí con China, en torno a China, etcétera. Así es que Japón recibió los beneficios inmediatos de un cambio de orden mundial, en el cual deja de ser una amenaza para convertirse en un aliado deseable. Entonces dicen, en lugar de bloquear a Alemania, de ponerla otra vez a pagar esos deudos, vamos a invertir en Alemania, vamos a reactivar Alemania, vamos a cambiar la política frente a Alemania y la vamos a meter en el plan Marshall, porque la reactivación de la economía alemana reactiva también la economía europea, porque es un eje gravitacional, es un punto importantísimo de toda la geografía y la política de los europeos. Entonces empiezan a hacerle ojitos a Alemania y la Unión Soviética se le van parando los pelos, dice Diana Uribe, porque desde el punto de vista de la Unión Soviética, la figurita de una Alemania fortalecida económicamente, próspera, apoyada por Estados Unidos, que se ha convertido en la Guerra Fría en su archienemigo, no le pide más. Entonces la Unión Soviética ve la inclusión de Alemania en el plan Marshall como la ruptura de los acuerdos de Yalta. Lo ve como la ruptura. Esto ya no es un desacuerdo, es una desavenencia. Esto ya no es una malinterpretación. Esto ya es definitivamente haberle echado tierra a lo convenido, dice la Unión Soviética. Así es que de esta manera empieza un conflicto pues marcado, un conflicto muy, muy serio. Desde el punto de vista de la Unión Soviética, la decisión de incluir a Alemania en el plan Marshall y meterla dentro del paquete de recuperación económica de Europa es directamente anular los acuerdos de Yalta. Y desde el punto de vista de Estados Unidos, el avance de la Unión Soviética sobre la Europa del Este, colocando unos regímenes que terminen convirtiéndose en una prolongación de su sistema político y económico, es una manera muy agresiva de pisar duro y de sentar un precedente político, militar y económico en el corazón de Europa. Y eso es una provocación que la hace sentir que es una amenaza para toda la Europa occidental. Entonces, cada uno dice que se está defendiendo del otro. Este tipo de situaciones las vamos a ver definitivamente, infinitamente a lo largo de los conflictos de la Guerra Fría. Cada uno va a alegar que lo suyo fue legítima defensa, que él no hizo sino reaccionar ante una provocación que no podía haber sino más evidente, que no podía haber sido más evidente, y el otro dice lo mismo. Siempre nos vamos a enfrentar con la doble interpretación de cómo se interpreta la Guerra Fría. Alemania había quedado dividida en 4 sectores, pero esos sectores iban a mantener una unidad económica de acuerdo con los planes que se había firmado en Yalta. A Alemania le van a quitar un territorio grande, primero, y se lo van a dar a Polonia, que es parte del este. ¿Por qué a Polonia? Aquí vamos a explicar esto, el por qué le dan ese territorio a Polonia. Es muy interesante. Por eso me gusta de nuevo cómo Diana Uribe explica la historia, porque le da contexto. ¿Por qué a Polonia? Aquí nos metemos, antes de entrar a dividir a Alemania, ¿a qué nos metemos? Nos metemos al viejo truco del conflicto entre los eslavos y los germanos. Obviamente los eslavos hacen alusión a la Unión Soviética y los germanos a Alemania. Los germanos han venido avanzando desde los tiempos del medioevo, desde cuando los polacos católicos querían cristianizar una zona oriental poblada por prusianos, que en ese momento eran paganos, y llamaron a los caballeros teutones, que eran una orden religiosa militar
parecida a los templarios o a los caballeros hospitalarios para que cristalizara esa zona del este polaco. Los caballeros teutones no solamente cristalizaron la zona, sino que en cambio les dio por quedarse ahí. ¿Qué es lo que pasa cuando usted llama a los fuertes para que lo defiendan de otros fuertes? Pues lo defienden, sí, y de una vez se acomodan, se quedan. Entonces se quedan allá y esa zona va a ser Prusia. Y alrededor de Prusia, más adelante, como vimos en la formación de los pueblos de la Europa Oriental, en esos pueblos hubo la reforma protestante, pues los caballeros teutones en el futuro, hacia el siglo hacia el siglo XV y XVI, cuando ya tenga lugar la reforma protestante en Alemania, los caballeros teutones se van a convertir al protestantismo y eso los va a poner en una contravía histórica siempre de Polonia. Entonces, ese territorio que eran los antiguos reinos de Polonia, en la época en que Polonia era un reino poderoso, acuérdense que todos estos pueblos alguna vez fueron reinos duros y luego la historia les volteó la arepa o la tortilla y fueron sometidos y quedaron sometidos, pero ellos tuvieron un pasado glorioso. Entonces, en una época, los polacos eran los duros. Le piden a los caballeros teutones que los ayuden a cristianizar. Los caballeros teutones se quedan allá y cuando se convierten al protestantismo, Polonia va a quedar en desventaja en esa zona y es alrededor de la zona de Prusia la unificación de Alemania como país, como Estado, tenía dos polos posibles. Uno era Baviera, cuya capital es Metz, y el otro era Prusia. Al estar en Baviera, un rey loco como las arañas, Luis II de Baviera, un hombre con nostalgia de época que se le pasaba escuchando a Wagner, porque simbolizaba aquella mitología de un tiempo en que hubiera querido vivir, pero que no podía vivir porque había nacido en otra era Luis II de Baviera. En su locura romántica, en su delirio febril, le quitó la oportunidad a Baviera de ser ella el polo de unificación del Estado. Por lo tanto, Prusia fue la que se volvió la unificadora del Estado alemán, alrededor del proyecto militar de Guillermo Federico de Prusia. Así es que Prusia es ahora Alemania. Entonces, en esa zona van a avanzar los germanos. Ahora, con la derrota de la Segunda Guerra Mundial, les va a pasar todo lo contrario. Se encogen los reinos germanos y avanzan los eslavos. Los eslavos la van ganando. ¿Por qué? Porque la campeona de los eslavos es la Unión Soviética y ella fue la que les dio duro. La Unión Soviética se extiende y un pedazo grande de Alemania se lo dan a Polonia, que es del este. Hay una vieja discusión alemana que es para problemas y es, si vamos a hablar de Alemania, se debe de hablar de la Gran Alemania, la Media Alemania, la Pequeña Alemania. La Gran Alemania incluye los pedazos de Polonia y vete tú a saber qué otros pedazos de otras naciones que invadieron durante el Tercer Reich, dice Diana. La Media Alemania, es la que quedó, la que está ahora. Y la Pequeña Alemania, como quedó al ser partida por la mitad por el muro de Berlín, digamos, en su mínima expresión. Ellos procuran no plantear mucho esa discusión porque es para enredos. Aquí entre la pelea de los eslavos y los hermanos, los eslavos contraatacan y reducen Alemania, la corren de fronteras y la mantienen dentro del reparto en las 4 áreas de influencia entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia. Los eslavos van ganando porque la historia es un partido largo y a veces ganan unos y a veces ganan otros. En una época los germanos avanzaron hasta desaparecer a Polonia. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, cuando iban ganando los alemanes, y ahora avanzan los eslavos y lo van a meter dentro de Polonia. Asuntos entre eslavos y germanos que siempre estremecen Europa. Entonces, Alemania va a quedar totalmente sometida a lo que quieran hacer con ella y hay planes distintos sobre lo que quieren hacer con ella. Esos planes dependen de para qué le sirve a Alemania, a Estados Unidos o a la Unión Soviética, lo que va a terminar rompiéndola. Ella no puede decidir nada. En ese momento es cuando Estados Unidos replantea su posición frente a Alemania y cuando la Unión Soviética decide incluir y fortalecer la dominación sobre el pedazo suyo de Alemania, es decir, la Alemania Oriental, la que está del lado soviético no va a entrar al plan Marshall y no va a quedar del lado de los aliados y a ella no se le va a meter en ese asunto. Al no permitírselo y al crear un bloqueo, en ese momento es cuando Stalin crea un bloqueo para evitar que entre comida a Berlín, a la ciudad de Berlín. Esto va a quedar dividido en varias zonas. Alemania tiene un montón de estados que se llaman los Lande y hay una zona que es la zona soviética, que es donde está Berlín. O sea, todo Berlín está en la zona soviética. Y en el otro lado está la zona que va a quedar en la parte occidental, la parte de Estados Unidos. Ahí está la zona británica, la francesa, la norteamericana y hay otro pedazo que corresponde a Polonia, en el este. Así quedó partida Alemania. En ese momento los soviéticos lo que van a hacer es fijar su posición mediante un bloqueo físico, el muro de Berlín. Berlín queda sitiada, no le pueden entrar comida y no le puede entrar nada, ni por tierra ni por agua. Berlín está rodeado de canales y no podrán entrar ni por agua ni por tierra. Estados Unidos va a romper el bloqueo de Berlín en 1948 mediante un puente aéreo que va a llevar un avión cada minuto con comida. Este incidente, uno de los primeros de la Guerra Fría, le va a dar una ventaja política importantísima a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los van a fortalecer ideológica y políticamente dentro de toda su propaganda de ser los adalides de la democracia.
y le va a dar durísimo a la Unión Soviética porque la va a mostrar ante el mundo como un régimen totalitario que está bloqueando una ciudad por hambre. O sea, a Berlín la bloquearon de verdad. Cuando logran romper el bloqueo por la vía aérea, ahí fracasa, digamos, esta maniobra de la Unión Soviética. Ahí se marca una especie de raya, que es el pedazo en donde no se puede meter. Mientras tanto, Estados Unidos le va cambiando la figura a Alemania y Alemania se va poco a poco restableciendo y lo logra de manera asombrosa, tan asombrosa, que se conoce como el milagro alemán. Ellos se precian de haber recibido la mitad de la plata del Plan Marshall y haber hecho el doble de lo que hicieron los demás países europeos. Y los demás países europeos hicieron muchas cosas con el Plan Marshall. Realmente lo trabajaron muy duro. Entonces, en ese momento las cosas llevan a que se partan, se dividan. Antes, al principio, la división era simplemente un asunto de quién tomaba qué sector, pero esto ya se va a convertir en una división de verdad y vamos a inaugurar una figurita que nos va a llevar a un montón de conflictos más adelante en el sudeste asiático. La figurita consiste en dividir un país entre la zona soviética y la zona norteamericana, decirles que eso es una medida temporal y que en un momento dado se va a poder llamar a elecciones y luego hacerles conejo, o sea, trampa. Esto va a durar desde 1949 hasta 1989, del 49 al 89. Alemania va a estar metida en dos. Esto es muy grave para Alemania, porque ellos tienen un sentido muy importante de su unidad nacional, porque les costó muchísimo llegar a ser una nación, fueron nación después de la mayoría de los países de Europa. Y ese concepto de la unidad alemana es un imaginario importantísimo. La división para ellos va a ser dolorísima. Entonces, lo que es la parte oriental, que corresponde a la Unión Soviética, va a quedar montada bajo el mismo esquema que habíamos visto, que se montaron los demás países de Europa del Este, y se va a hacer el mismo tipo de elecciones. O sea, se hace una elección con una lista que usted puede rechazar o aprobar, y esa lista nos lleva a un esquema de partido único, y ese esquema de partido único nos lleva a una reproducción del sistema político de la Unión Soviética, pero ese partido está controlado directamente desde Moscú y entra dentro de la órbita de la cortina de hierro. El muro de Berlín se levantó en un día. De pronto aparece una especie de obstáculo que se va levantando y eso se levanta y se levanta y se vuelve un muro hasta que queda completamente dividido y ya no se puede ver de un lado para el otro. Tocaba dar una vuelta por un lado y le toca dar una vuelta por el otro. Así se reconstruyeron las dos Alemanias. Ahí se nos va a dividir Alemania de verdad. Y la zona norteamericana queda en manos de los franceses, de los ingleses, de los norteamericanos, pero pues a la hora del té queda en manos de los norteamericanos, dice Diana. Y la zona soviética queda en manos de los soviéticos, así nomás. Cada uno se va a llamar de una manera. Los soviéticos le llaman la República Democrática Alemana, RDA, y la otra se va a llamar la República Federal Alemana. Nos vamos a referir RDA, RFA. Esa fue la era de Konrad Adenauer y de Walter Ulbricht, dice Diana. Ulbricht fue el líder de la RDA y Adenauer, líder canciller de la República Federal Alemana. En ese momento, en 1951, cuando van a hacer el pacto de carbón y el acero, o sea, cuando se reconcilian Alemania y Francia a través de ese pacto y dejan atrás esa pelea permanente por Alsacia y Lorena, que sucedió en Sedan en la Primera Guerra Mundial, que en la Segunda Guerra Mundial es cuando la que se reconcilia es esa parte de la República Federal Alemana, la de Adenauer, la que se va a reconciliar con Francia. Van a hacer las paces en el pacto del carbón y del acero. Eso es importante, que después se va a volver el mercado común europeo y más adelante, digamos, el germen de la modernidad, de lo que va a ser la Unión Europea. De ahí brota la Unión Europea. Imagínense usted. Gracias, Diana. Porque el proyecto original era establecer el Sacro Imperio Romano Germánico de las épocas de Carlomagno. Pero en la era moderna, esto es lo que va a pasar. Es decir, esa república queda totalmente virada hacia Occidente, metida dentro de Occidente. Al estar metida en el Plan Marshall, queda en la órbita del capitalismo. Y al estar la RDA dentro de la Unión Soviética, queda bajo la órbita económica del comunismo. No solamente como sistema político, sino como sistema económico. Ahí se dividió Europa. Eso se viene viendo desde el telón de acero. Pero cuando esto pasa, realmente Europa va a quedar dividida durante toda la Guerra Fría. Por eso, si Alemania no se reunifica, Europa no se podría reunificar. Y la Unión Europea como proyecto no sería posible. La Unión Europea riñe como proyecto con la Guerra Fría porque la Guerra Fría zanjó la división de Europa. Y la división de Europa, que se venía viendo desde que se empezó a correr el telón de acero, se va a cristalizar en Alemania. La República Federal Alemana, o sea, el Occidente, va a experimentar una increíble recuperación. La RDA, el Oriente, va a trabajar muy duro también. Van a levantar día a día su país y van a crecer y van a merecer todo el esfuerzo que hicieron. La RDA queda bajo la órbita soviética y en 1953, cuando haya una rebelión contra los soviéticos la van a aplastar con mucha fuerza, tanto en esta Alemania, en la RDA, como en Polonia en 1951, como más adelante en Hungría en 1956 y posteriormente en Praga en 1968.
pero cualquier intento de establecer una autonomía frente al bloque soviético va a ser duramente castigado al interior de los países de la cortina de hierro. Entonces, esa va a ser una política con la cual los soviéticos garanticen que su bloque económico, político y económico y militar no se resquebraje por vía de rebeliones o reformas o protestas que se vayan a dar al interior de ninguno de estos miembros. Esto va a ser una constante durante la Guerra Fría. Cuando eso pasa y debido a la guerra, a la gran recuperación que va a tener los de la República Federal por el Plan Marshall, o sea, el Occidente, el pacto del carbón y del acero, la decisión de invertir en Alemania, todos estos factores, el trabajo impresionante también que van a tener todos los alemanes, todas estas condiciones le van a dar una ventaja económica muy grande sobre la RDA, siendo la RDA de todas maneras el país más avanzado dentro del bloque comunista, porque los dos son alemanes, son durísimos para levantarse. Cada cual va a ser el mejor en donde esté. La RDA de todas maneras va a ser campeona dentro del bloque soviético, pero comparativamente hablando, la otra Alemania va a ser mucho más próspera. Entonces, como hay un pedazo de Berlín que queda en Occidente, porque acuérdense que a Berlín también la dividieron, también está dividida en las cuatro zonas, que a la hora del tesón son dos, la soviética y la norteamericana. Entonces, pasaban del Berlín este, es decir, del Berlín que estaba bajo los soviéticos, lo pasaban por el Berlín del oeste y de esta manera se salían del este y pasaban a la órbita occidental. Esto va a bloquear las comunicaciones de una manera rotunda. Usted no puede salir de un país si no es desertando y no puede entrar a un país sino con permisos oficiales muy grandes. Esta división se va a volver real entonces. Cuando esto pasa, los alemanes están desfilando y desfilando de un lugar a otro, yendo de un lugar a otro, hasta que 2,5 millones de alemanes de la RDA se van a ir para la República Federal. En ese momento, numéricamente hablando, la RDA se empieza a ver amenazada con desocuparse, vaciarse de mano de obra y económicamente hablando esto la puede llevar a una situación sin salida y toman la decisión más increíble, más aterradora que el mundo haya visto en toda la Guerra Fría. Así se dio esto del muro de Berlín. Una mañana, esto fue el contexto, un día por la mañana en 1961 la decisión que toman es física. Se levantaron y empezaron a poner unas alambradas alrededor de la ciudad y las fueron subiendo y las fueron subiendo. Primeramente eran alambradas, después eso se fue recubriendo de hormigón y se fue levantando. Uno de los episodios más aterradores de toda la Guerra Fría y uno de los episodios más aterradores de toda la historia de este tipo de decisiones. Esto fue el muro de Berlín. El muro de Berlín se va a construir prácticamente en un día, el 13 de agosto de 1961. Las ciudades europeas son circulares, no son como las nuestras, que algunas son una cinta larga, no. Esto es una ciudad circular, unas ciudades circulares y concéntricas rodeadas de pequeñas placitas. Tienen un diseño diferente a cómo se hacen las ciudades en América Latina. Tienen otros códigos de fundación y son ciudades mucho más viejas. Entonces lo que van a hacer con Berlín es rodearla, o sea, el muro. Lo que va a hacer es encerrarla. No es un muro lineal, es como una especie de croissant, de media luna, que encierra Berlín de este y deja un pedacito pequeñito de Berlín occidental, que es el que queda, digamos, atravesado por un puesto que se va a llamar el Checkpoint Charlie, que es en donde termina la sección soviética y empieza la sección estadounidense, y es donde se va a dar el punto de máxima tensión de toda la guerra, de toda la época de la Guerra Fría. ¿Qué significa la construcción de un muro? Pregunta Diana. Significa que mientras que usted fue saliendo a trabajar, que mientras usted fue a la guardería a dejar a sus hijos, levantaron ese muro y por la tarde cuando usted llegó, su niño quedó al otro lado de la guardería. Usted no lo puede sacar. Quedó al otro lado del muro. Significa que al otro lado quedó su esposo, quedó su mujer, quedaron sus hijos, quedaron los colegios, quedaron sus padres, quedaron sus hermanos y se divide la sociedad, la familia alemana. Es una decisión sin consultar a nadie que va a generar la herida más grande entre los alemanes. Porque mire, si usted tiene a su hijo al otro lado de una alambrada, o si usted tiene a su esposo al otro lado de una alambrada, o a sus padres, usted se hace matar, usted se ensarta contra las alambradas, pues ellos se hicieron matar y se ensartaron frente a las alambradas también. Entonces aquí destruyen una gran cantidad de bosque para convertirlo en un armazón de concreto y hormigón lleno de reflectores, alambradas, perros, guardianes y una policía absolutamente temible que se llamaban los Bopos. Y ellos van a estar vigilando. La gente va a cruzar ese muro de todas maneras posibles. Lo que hoy es el Checkpoint Charlie, después de pasadas todas estas historias, se convirtió en un museo. Y en ese museo están los pasaportes de rojos y unos rojos y otros azules de la RDA y de la República Federal Alemana en un tubo. Y usted entra y están todas las maneras en que la gente pasaba el muro. Hay una foto cuando el muro se está levantando de una familia mostrándole el bebé a la otra parte de la familia para que lo miren por última vez porque van a levantar ese muro. Ya no van a volver a ver a ese bebé nunca más. Hay otra foto de un niño de unos 6 años que lo montan en una canasta y a través de una polea lo mandan al otro lado a ver si alcanzaba a llegar antes de que le disparasen, o al otro lado le está recibiendo la otra parte de la familia para recoger ese niño y poderlo llevar allá. Los edificios que quedaban alrededor del muro los tapiaron para que la gente no se pasara por entre los edificios. Ese espectáculo de estas cajas de edificios tapiadas, de esta cantidad de concreto y hormigón que se va a levantar ahí, de esos puestos de francotiradores disparándole a cualquier cosa que se mueva en dirección del muro, van a convertirse en el más
dantesco panorama de la Guerra Fría. Y esto, que es tan absurdo, se va a volver peligroso, grotesco e infame. Y el muro de Berlín va a ser una de las infamias del siglo XX. Esto va a ser una de las cosas más aterradoras. Ese fue el muro de Berlín. Occidente protestará, se rasgará las vestiduras, se pondrá muy furioso, pero no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque ya está rigiendo el equilibrio del terror. Ya los soviéticos tienen la bomba atómica, entonces ya ninguna confrontación la quieren llevar hasta esos extremos. No hacen absolutamente nada contundente que lleve, digamos, a echar para atrás la decisión de construir ese muro. Son miles de historias de la gente que se botaba en planchas, en baldes de concreto, de la gente que se botaba en cuerdas, en poleas, la foto del soldado que en el momento en que ve que está subiendo en las alambradas, un soldado de Alemania del Este, que en el momento en que ve que están haciendo las alambradas, pega el carrerón, el mismo, perdón, de los que está construyendo y pum, salta al otro lado y está la foto del hombre saltando al otro lado. Miles de personas intentaron atravesar ese muro. El muro de los espías va a estar atravesando el muro de Berlín. Hay una policía que es la que está custodiando el muro y hay un servicio de agentes secretos que se van a llamar la Stasi, que son los servicios de control del Estado, organismos de seguridad, que van a crear un sistema de espionaje que de los 17 millones que componían la RDA, 6 millones eran de la Stasi. Esto era un sistema de vigilancia entre hermanos, entre familiares. Después, cuando caería el muro, los organismos de derechos humanos tomarán los archivos de la Stasi y prohibieron que cualquier estado pusiera las manos ahí, porque ahí están las más sucias historias de todos los estados, de todos los estados, y empezaron a abrir los archivos para que la gente supiera en el futuro qué había pasado con ellos. Y ahí fue cuando se descubrió el caso emblemático y aterrador de una mujer que se había casado con un hombre durante 10 años de matrimonio y 2 hijos, y descubre que él era un miembro de la Stasi y que la había estado reportando desde que se casaron. Estaba casada con un infiltrado al sistema. Se dice que su rostro no era humano, que estaba desfigurado por el dolor cuando lo supo. Esto es una cosa bravísima porque ellos quedan totalmente encerrados, o sea, los alemanes del este quedan encerrados ahí y de ahí no pueden salir. Queda terminantemente prohibido que salgan para el oeste, no pueden. Y los del oeste tampoco pueden entrar allá. Y usted tiene que bajarse cuando está por dar la vuelta por el pedacito del croissant que pertenece al oeste, da la vuelta y luego se sube y sigue por la Alemania oriental. Los muros se hacen para separar a las personas. Son la prueba más contundente de la incapacidad de los seres humanos para convivir con ideas y culturas diferentes. Cada vez que se levanta un muro, la humanidad en su conjunto pierde y no logra tampoco evitar que los pueblos se comuniquen porque el deseo humano de encontrarse con otros siempre es más fuerte. Muros fueron los que se hicieron en la época de los romanos para aislar al mundo celta en la muralla de Adriano. Muros se construyen actualmente en la frontera de Estados Unidos con México para que todos estos pueblos no puedan ir a las tierras de sus antepasados, donde siglos atrás habían nacido, aquellos de donde ellos vienen. Muros se construyen en el Medio Oriente para evitar que pasen de un sector a otro en el conflicto árabe-israelí, los palestinos. Muros se construyen todavía y lo triste de que se construyan muros es que la amarguísima lección del muro de Berlín no parece haber sido aprendida en su totalidad, porque si hubiéramos comprendido el infame gesto que esto significó para la historia de un país, a nadie se le ocurriría levantar un muro. Los muros no detienen, pero sí hieren, pero sí zanjan profundas diferencias entre los pueblos. Y eso después es dolorísimo y difícil volver a reconciliar todos esos pedazos de patria que se dividen cuando se hace un muro. Es una de las expresiones más dolorosas de la intolerancia, lo que es la construcción de un muro. Y el muro de Berlín, por su duración, por su dolor, por lo que le produjo a la gente, por las historias tan desgarradoras de sus escapes, por la manera tan oprobiosa y agobiante, como quedaron encerrados detrás de esos muros, se convierte en un símbolo de absurdo de la Guerra Fría y de lo cruel que pudo llegar a ser la Guerra Fría. Una vez que se levante ese muro, no va a tener vuelta atrás y toda la gravitación del mundo, de los espías, que después vamos a ver sistemáticamente cómo se creó la CIA, la Checa, la NKVD, la KGB, el M15, todos los espías que se están haciendo en todas partes van a tener que ver con el muro de Berlín. El muro de Berlín va a ser el punto de donde se calibra el juego del espionaje y el Checkpoint Charlie, una de las zonas más candentes de toda la Guerra Fría. Los alemanes del este quedaron encerrados ahí, tapiados, como si usted hubiera tapiado una ciudad durante el medioevo, como cuando usted levantaba fortalezas para mantener una ciudad encerrada. Eso fue el muro de Berlín, pero en el pleno siglo XX. En 1961 construyeron ese muro. Entonces las dos Alemanias irremediablemente divididas van a tener destinos completamente distintos y van a formar parte de dos historias completamente aparte, y esas dos historias, cada una en su lugar, van a ser emblemáticas de lo que va a significar la Guerra Fría para el mundo. Van a crear culturas diferentes. Hasta el alemán, o sea, el idioma, lo van a hablar distinto, de manera que el día que caiga el muro de Berlín y se vuelvan a encontrar, habrán cambiado tanto que todavía no se han terminado de adaptar 15 años después
Hay una película, Adiós a Lenin, que muestra no solamente lo terrible que fue la división de Alemania, sino las cosas que ellos amaban y llegaron a construir de la RDA. Después, cuando la RDA desaparece, que eso es parte, que eso parece que nada hubiera sido rescatable de allá, y ellos llegaron a crear redes de solidaridad y de pertenencia que después harían mucha falta cuando les toque nivelarse con Occidente sobre una desventaja tan grande como lo que sería en el futuro, el fracaso económico que tendría el bloque soviético y la RDA con respecto al otro, el fracaso de su propia economía. Aquí mucha gente va a ser engañada, vendida, traicionada, espiada. Y aquí se va a crear un infierno del espionaje que va a caracterizar el mundo de la Guerra Fría. Y Alemania, sin comerlo ni beberlo, se va a ver atravesada, como el cúmulo de acontecimientos que nos van a llevar. Se va quedando en el telón de acero. El telón de acero va a ser temido por Estados Unidos. Decide reactivar a Alemania. La Unión Soviética decide que la reactivación de Alemania la amenaza indirectamente. Empieza a tratar de impedir físicamente sus dos encuentros. Decide construir un muro para ratificarlo. Y dos economías completamente distintas van a quedar montadas sobre este eje. Entonces, así es que va a pasar la división de Alemania, y la división de Alemania va a ser uno de los momentos más aterradores porque es lo que le da carácter irreversible a la Guerra Fría. Una vez que Alemania haya quedado dividida, ya no va a haber ningún punto de compatibilidad. La bipolaridad en Europa se ha convertido en una realidad por un lado económica, con el Plan Marshall, por el otro lado política, con los sistemas económicos y los sistemas políticos a los que cada uno de ellos queda ligado, pero por otro lado, militar. Militar quiere decir que en 1949 Estados Unidos va a crear un bloque, primero con naciones europeas, lo va a crear con Holanda, Bélgica, Luxemburgo, y luego eventualmente se vincula a Canadá. Ese bloque es un bloque de defensa colectiva. Ese bloque de defensa colectiva dice que si uno de los miembros de ese tratado llega a ser atacado, todos responderán colectivamente al ataque. Ese tratado lo vamos a conocer como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la OTAN, en inglés NATO. La OTAN es el aparato militar de Occidente en la Guerra Fría. Y a esto se le van a meter bombas nucleares para que la cosa tenga más suspenso y más acción. Y es precisamente contra la nuclearización de la OTAN que se van a producir las marchas en Aldermaston, en Inglaterra, en 1958, que tendrán como emblema el símbolo de la paz, porque considera el Comité de Desarme Antinuclear, Antinuclear, sigla que se convertirá en el símbolo de la paz como una manera de llamar la atención sobre lo demencial de una carrera, de una escalada de bombas atómicas, cuando ya han pasado las cosas tan terribles que pasaron. Como todo esto tiene una reciprocidad, dice Diana, del otro lado, la Unión Soviética va a crear un tratado militar equivalente y lo va a crear con los países de Europa del Este, al que vamos a llamar Pacto de Varsovia. Y Alemania Oriental va a quedar vinculada militarmente y políticamente al Pacto de Varsovia. O la Alemania Oriental queda vinculada al Pacto de Varsovia, mientras que la Alemania Occidental va a quedar vinculada a la OTAN. Las dos Alemanias están en dos sistemas defensivos distintos, enfrentados uno contra otro, con todos los misiles construidos debajo de sus propios suelos, atravesadas por un orden económico y político bipolar que van a despedazar su historia durante toda la época que duró la Guerra Fría. La Guerra Fría comenzó en Europa, con el Muro de Berlín, en Europa del Este, y continuará en Asia, con la Revolución China, y lo que después va a llevar a las guerras de Corea y de Vietnam. Son conflictos globales, por ellos los estamos estudiando por regiones, dice Diana. Cuando todo el mundo estaba ocupado en otras cosas, ¿qué sucede? Va a triunfar la revolución en China, bajo la figura de Mao Zedong. Y eso, dentro del contexto de la Guerra Fría, va a tener un significado muy preciso, porque hará que esto que nos está pasando en Europa se extienda al continente asiático. Y es así como llegamos al final de este programa. Impresionante, de nuevo, la forma en que Diana Uribe narra la historia. Uno quisiera oír sus programas todo el día, no cansan, educan, son muy amenos, se los recomiendo. Es así como estamos entonces analizando la historia de 2500 años, rescatando esencias, porque entonces empezamos a ver patrones del pasado que vemos todavía en el presente, y esto nos ayuda a ver cómo son las tendencias de comportamientos para el futuro en el proyecto que hemos emprendido de sumarnos a todas esas personas que han puesto su granito de arena para producir un cambio, un mundo nuevo, un mundo mejor, y en eso estamos, en esa utopía. Le agradezco muchísimo su sintonía y que compartan nuestros programas, y nos vemos en el próximo programa.